con Pedro Pensi. Circuito Éxitos. 26 minutos y ya tenemos en el estudio y muy amablemente viene hasta acá el presidente de FedeAgro, Celso Fantinel. Celso, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Sé que tienes muchos compromisos, no solamente aquí a nivel de Caracas, de los gremios, sino a nivel de todo el país, de todo lo que recorres y lo que tienes que ver. Bienvenido al programa, siempre un placer tenerte y gracias por estar aquí nuevamente. No, a ti, Pedro, y a todo tu equipo de trabajo, todos los que te escuchan. Sí, bueno, últimamente he estado más vía telefónica, hemos estado monitoreando sobre todo el tema de la distribución de las hortalizas, las frutas. Es un mecanismo, ¿sabe?, bastante complejo. Hay que cosecharlas del campo, montarlas en un camión, a veces un vehículo de menor peso para poder sacarlas de la montaña. ¿Sabes? Las dificultades de la niña, sobre todo los últimos 3 años nos golpeó, tenemos carreteras destruidas, puentes que ya no existen. Entonces ve las dificultades de muchas veces sacar las hortalizas de esas montañas que proveen más del 70% de las hortalizas para todos los grandes centros de consumo. Entonces volver a activar, digamos, toda esa ejecución y toda esa cadena nos costó casi 4 o 5 días, pero ya yo calculo con el tema de hortalizas, tal vez para la zona centro y cercana a la zona andina, digamos, sobre un 80%. Ahora ir hasta Bolívar, del Tamacuro, tal vez ya estén llegando hoy, mañana. Entonces ya vemos que hay casi una normalización en ese sentido. La distribución de lo que significa todo el sector agropecuario. Pero te pregunto algo también con FedeAgro. Tenemos algunas dificultades a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos tenido también algunas providencias, algunas cosas que han sido positivas en los últimos años para Venezuela, alguna escasez que existe en distintas partes del mundo, la falta que podían proveer Ucrania, que hemos visto algunas facilidades para Venezuela para exportar. ¿Cómo está ese sector? ¿O todo lo que se produce es para nivel nacional? No, paradójicamente, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania sí trajo, digamos, un aumento en muchas materias primas, pero ya vemos en el caso del maíz, los precios están por el suelo a nivel internacional, producto de crisis de países grandes también como la China, la India. Ellos también tienen sus crisis, ¿no?, económicas y consumen menos. El arroz está un alto precio afuera, el azúcar. Vimos como el cacao llegó a niveles de $14,000 la tonelada, 15,000. Entonces, hay situaciones también mundiales, no es solo guerra, fenómeno niño, a veces inundaciones. Entonces, yo creo que la premisa es apostémosle a Venezuela, apostémosle a nuestros productores. Aquí tenemos para producir sobre 10 millones de hectáreas efectivas para agricultura y apenas estamos en 1,5 millones. O sea, ves cómo podemos incrementar la superficie de siembra y ayudar a países como los asiáticos que cuando tú los revisas hasta en Google, el 70% de su territorio es desértico, ¿no? Tienen serias dificultades para proveerse de alimento y Venezuela pudiera convertirse, una vez que tengamos soberanía agroalimentaria, Pedro, exportar, ¿no? Pero sí hay problemas también para el tema de la traída de nuestros insumos, con el tema de las naves, los buques, hay que hacer transbordos. Puerto Cabello no recibe barcos de gran calado, sobreprecios en el pago, ¿sabes?, esos fletes. Entonces, todos esos son temas que los tocamos también con el Ejecutivo, que se tocan con nuestras asociaciones, con nuestros proveedores, siempre buscando cómo mejorar nuestra productividad, cómo bajarle los costos de producción, que Venezuela siempre ha sido un país caro en ese tema. Nosotros en caso maíz somos 40% más caros en los costos de producción de maíz que, por ejemplo, Argentina, Brasil, el mismo Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, son temas que hay que hablarlos, que hay que trabajarlos y buscar manera de equilibrarnos con la región para poder ser competitivos. Muy bien. En cuanto a toda la crisis que tiene Venezuela internacionalmente, sanciones y eso, ¿se ha podido superar algunas de ellas? ¿Cómo van a afrontar este problema si aumentan las sanciones o bueno, hemos visto la mayor dificultad
buena pregunta. La mayor dificultad la habíamos tenido con el acceso a diésel, porque sanciones en alimentos no existen. Recuerdo yo hace 3 años no habían sancionado el tema diésel, luego lo habían sancionado y nos las quitaron, pero una vez que nuestras refinerías comenzaron a trabajar, vimos un flujo mayor de entrega de diésel a nuestros productores y los demás sectores que también necesitan diésel. Vimos esta crisis de los últimos meses con el diésel, producto de la bajada, el tema energético, el tema de la luz, de la electricidad, que hay que autogenerarse, ¿sabe? Tema de industria, hotelería, fincas, o sea, digamos que mucha gente tuvo riego, los arroces, las cañas de azúcar, necesitaba no solo la utilización de electricidad, sino también prender motores a combustión de diésel. Entonces eso trajo, digamos, como una pérdida de inventario de diésel que ellos han logrado nuevamente a retomarlo y vemos que hay un flujo casi normal de diésel y eso es auspicioso y es bueno para nosotros. Logramos hacer el ciclo de invierno, en el caso del maíz blanco, el maíz amarillo. Tenemos como unas 312.000 hectáreas entre maíz blanco y amarillo, unas 30.000 menos que el año pasado. Arroz, más de 47.000 hectáreas. La caña de azúcar se recogió y estuvo muy buena la cosecha, con más de 4 millones de toneladas, pero ya hay que preparar el ciclo norte-verano. Se va a venir nuevamente el arroz de verano, se viene el ajonjolí, se viene el frijol chino, se vienen todos esos rubros que se necesitan también sembrar y entonces necesitamos de financiamiento. Yo creo que todos los sectores, yo que hago vida en Fedecámaras y ese es el tema principal, el financiamiento. Pedro, de todos los sectores es el acceso a financiamiento. ¿Y les han salido algunas oportunidades a través del mercado de capitales o siguen dependiendo de la banca comercial? Sí, hay oportunidades con la Bolsa Agrícola Volpriaven. Ya se han emitido papeles, ya algunas asociaciones Fedeagro han accedido a financiamiento a través de esos papeles, ventas a futuro. Yo creo que commodities como el café, el azúcar, yo creo que el maíz, el arroz, fácilmente una vez que se cree nuevamente el círculo de confianza, Pedro, que se cree ese círculo virtuoso y de confianza, yo creo que ese sería un buen nicho también de financiamiento junto con la banca, que pudiéramos decir un 70% banca y 30% a través de las casas de bolsa. Celso, agrícola. Tengo que hacer una pausa. Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, me hablas de mercados de futuro. Quiero que me hables un poco de ese tema de commodities, si se están transando precios internacionales, si se hace hedging, qué tipo de cobertura. Es un tema muy profundo, pero qué bueno que lo nombra. 6:34, ya regresamos con más para ustedes. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Sí, 41 minutos. Seguimos aquí en nuestra entrevista con el presidente de FedeAgro, que amablemente está aquí en el estudio, Celso Fantinel. Celso, ahorita estábamos hablando fuera de micrófono sobre las oportunidades que tiene Venezuela de exportación. Antes al aire hablamos del frijol chino, que ha sido un éxito. Algas, que no hablamos de eso, pero hay algas que se están produciendo en Venezuela. Una materia de exportación difícil, porque el olor de las algas es terrible, pero se está utilizando a nivel de cosméticos, de cantidad de cosas, de comestibles en distintas partes del mundo, pero también el fenómeno que implica el camarón en el mundo, y lo vemos también en Venezuela, que ya están diciendo en vez de coman huevo, coma camarón, que lo hace el amigo Claudio Nazoa. Cuéntame un poco sobre estos sectores, por favor, y qué ves tú de posibilidades muy bueno. de sectores de crecimiento. Fíjate que allá en el sur del lago y parte del Zulia son nichos naturales entre agua dulce y salada, y tienen un hábitat indiscutiblemente de lo mejor, y entiendo que tienen exportaciones por más de 400 millones de dólares. Parece que después del petróleo, a nivel de exportación, viene el camarón. Imagínate, segundo lugar. Sí, sé por el embajador de Francia que la exportación a Francia es más de 200 millones de dólares. O sea, 200 millones de dólares. Vean cuando hay una organización, cuando hay un trabajo, hay una asociación, porque ellos están todos juntos en una asociación, creo que es Asoproco, y cómo han trabajado, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Fíjate que mi trabajo en FedeAgro es promover la asociatividad. Nuestras asociaciones en FedeAgro tienen éxito justamente por eso. Una vez que se une ese capital, esos hombres, y luego su capital de trabajo y asistencia técnica, tenemos asistencia al financiamiento, pero eso ha hecho que inclusive algunas asociaciones se integren verticalmente, sean industria, y eso es favorable para nuestros productores. Ese es el mecanismo idóneo que hay que buscar y fíjate para que todos los productores. Gremios nuevos, por ejemplo, en Maracaibo, lo lleva al frente el presidente de FECámara, Francisco Martínez, de los cangrejos. Sí, ¿Cómo claro. va creciendo ese sector? Igual que el camarón, el cangrejo azul también. Cangrejo azul. Sí, es muy, muy demandado. Tienen certificaciones de origen. Digamos, ya ellos han hecho todo el papeleo. Creo que están exportando no solo a Europa, sino van para China. O sea, yo creo que ya tal vez en menos de una década tengamos el mayor nicho de producción de camarón y cangrejo en todo lo que es Sudamérica, el continente. Para la proyección que llevan, yo creo que van para eso. Ahora, a nivel nuestro de agricultura, Pedro, igualito. Si tuviésemos inversiones cercanas a los 1.500 millones de dólares, yo te aseguro que en 5 años tuviésemos soberanía por encima del 85-90%, y en vez de estar gastando divisas, más de 3.000 millones de dólares en materias primas, productos terminados, dejar de gastarlas, invertirlas en este país, generar más trabajo, más riqueza en nuestras regiones que bastante golpeadas están. Tienes que ver las necesidades, sobre todo los servicios públicos básicos, muchos caseríos inexistentes, ¿no? Muy bien. Celso, tus redes sociales para que te contacte la gente. Celso F64 y a través de FedeAgro. Dímelo más lento, Celso. En Instagram, Celso F64, y nos pueden seguir también por las redes de FedeAgro, que siempre estamos publicando y siempre estamos actualizándonos también en nuestras redes y promoviendo los trabajos que hacemos. Ese trabajo que hacemos de semilla de papa en los pueblos del sur de Mérida, extraordinario. Ya vamos a tener semilla para más de 1.000 hectáreas, y en 2 o 3 años vamos a cubrir más de 5.000 hectáreas, el 50% de las necesidades de semilla de papa. Tenemos productores en Yaracuy ya produciendo semilla de maíz híbrido. O sea, ese es el trabajo también que hace la federación, que hacen nuestras asociaciones, buscando manera de tener soberanía también en lo que son los insumos, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, apostarle a lo hecho en Venezuela, y también siempre decirle a nuestros consumidores, consuman lo que producen nuestros productores, que a través de un gran esfuerzo, digamos, producen alimentos de calidad. Luego la agroindustria tiene unos estándares, ¿sabes?, de países de primer mundo. Cuando tú comparas alimentos terminados
nuestros países vecinos, Colombia o Brasil, nada que ver. O sea, el estándar de producción de alimentos de Venezuela realmente es de país de primer mundo. Excelente. Bueno, gracias Celso, todo el éxito del mundo y para todos los productores de Venezuela. Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO.